El día de ayer, la Subsecretaría de Prevención del Delito presentó los resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, ENUSC, sondeo que se realizó entre julio y diciembre del año pasado, del 2023, y se tomaba como referencia el periodo, digamos, durante todo ese año. ¿Qué muestra esa encuesta? Muestra, por ejemplo, que el 21,7% de los hogares del país ha sido víctima de algún delito de mayor connotación social. También muestra que la percepción de inseguridad llega a un 87,6%. O sea, 3 puntos menor a la entrega anterior, pero bueno, marca que ahí marcó un 90,6, pero fuertísima. Y yo creo que también los cambios de hábito, ¿no? Que el 65% no usa celular en la calle, que hay un 17% que persigue asalto, que hay un 3,4% que posee arma de fuego. De esto y más queremos conversar con nuestro entrevistado de esta mañana, que de este tema conoce muchísimo, Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana. ¿Qué tal, Daniel? Mucho gusto, ¿cómo estás? Hola Daniel, buen día. Hola Claudia, Gerardo, buenos días. Muchas Daniel, gracias por invitarme. encantado. Daniel, si lo simplificáramos, esto diríamos que 2 de cada 10 hogares han sufrido algún delito, pero 9 de cada 10 chilenos teme a la delincuencia. ¿Por qué esa distancia es tan tremenda, es tan grande? ¿La culpa es de la prensa, diría yo, como siempre se dice? ¿O por qué? ¿Por qué si solo 2 de cada 10 sufren realmente un tipo de delito, 9 de cada 10 está muy atemorizado a ser víctima de uno? A ver, básicamente porque el temor que uno siente a ser víctima del delito no es solo el delito, sino también tiene mucha relación con el daño que ese delito puede hacerme. Entonces, si yo tengo una alta probabilidad de ser víctima de un hurto que no me voy a dar cuenta, o que me roben un espejo del auto, que si bien son delitos que generan daño importante, no tienen un riesgo para la integridad física. En cambio, hoy día puedo sentir más temor de que tenga un enfrentamiento violento con un delincuente, o que me roben el auto en un portonazo o en una encerrona. Evidentemente el nivel de temor es radicalmente distinto. Entonces no hay que pensar que solo está relacionado el temor con la cantidad de personas que están siendo víctimas de delitos, sino también con el aspecto de qué tan grave puede ser ese delito. Y otra cosa importante es que además la victimización es un índice que sirve para comparar, sirve para ver cuáles son los delitos que están afectando más, pero tiene limitaciones también como instrumento. Entonces no mide todos los delitos. Se hacen preguntas sobre ciertos tipos de delitos. Entonces tampoco es directo. Hay más personas que han sido víctimas, pero de otras situaciones. Este 21 lo que sirve para poder ir comparando cómo va evolucionando con el tiempo, para comparar cómo están las distintas comunas entre sí, por ejemplo, las distintas regiones, pero no necesariamente, o sea, no da cuenta en realidad, ni siquiera necesariamente, no da cuenta de cuántas personas realmente han sido víctimas de cualquier tipo de delito, sino solo de los delitos que ellos preguntan, que son una cantidad limitada. Y además en una ventana de tiempo, que son 12 meses. Ya, es muy buen punto el que haces tú ahí, Daniel Johnson, que además testea esto habitualmente de la Fundación Paz Ciudadana. O sea, lo que tendríamos que mirar hoy día y comparar es decir, a ver, hoy día, sabiendo que la ciudadanía muestra en todas las encuestas que su mayor preocupación, que su mayor agobio, su mayor angustia tienen que ver con los temas de seguridad y con delincuencia, es si esa sensación que ha ido al alza y que se mantiene tiene un correlato con lo que están mostrando los datos. Y en ese sentido, sí, es decir, estamos peor, no estamos peor, para poder entender cuánto de sensación y cuánto de dato duro tenemos. Es una pregunta bien difícil, Claudia, porque se han tratado, porque no tenemos investigaciones en esta línea que hayan podido amarrar directamente cuáles son los condicionantes del temor y los condicionantes de la cantidad de delitos que están ocurriendo. Nosotros algo hemos avanzado, o sea, sabemos que, por ejemplo, los desórdenes sociales son bien determinantes en el nivel de temor que siente la ciudadanía. Eso es súper directo. Sabemos que la migración, y esto hay estudios internacionales, también afecta, pero particularmente la migración cuando es percibida como irregular, no cuando es percibida como una migración ordenada. Cuando los países sienten que la migración no está controlada, también el temor al otro, el temor al desconocido, también afecta de manera importante. Evidentemente la cantidad de delitos, también hoy día el enfrentamiento a través de los medios es muy distinto al delito. Antes, hace 10 años atrás, también se hablaba de que los medios generaban temor y toda esta discusión no es nueva, pero hace 10 años atrás no teníamos todos una cámara en el celular y no habían cámaras puestas en la gran más cantidad de casas y esquinas del país. Y por lo tanto siempre lo que uno escuchaba era un relato o leía un relato en la prensa en que contaba a alguien lo que había pasado, que evidentemente es muy distinto cuando a uno lo hacen testigo al mostrarle una imagen del delito ocurriendo.
Entonces también la dinámica de cómo se está enfrentando la ciudadanía al conocimiento de los delitos también es distinto. Entonces hay muchos factores que afectan. De hecho, otra cosa que es muy relevante es cómo se mide el temor. El índice de victimización del ENUSC, el que se presentó ayer, lo mide solamente con una pregunta, que es: ¿usted piensa que el delito ha aumentado en el país en los últimos 12 meses? Lo estoy parafraseando, no es exactamente así, Claro. pero eso es lo que pregunta. Esa es la dimensión que trata de medir. Y el temor tiene que ver con temor se le llama temor político, que es este de entender si es que aumentó o disminuyó en el país. Pero está el otro temor que también lo mide, pero no está en la encuesta, y lo que tú recalcabas, Claudia, que es si ha cambiado los comportamientos. Otro es cuando le preguntamos a la familia: ¿se siente usted o qué tan frecuentemente se siente inseguro en su casa, al salir de su casa, que es otra dimensión del temor? Entonces, estamos viendo solamente una, y aquí hay que considerar que el temor es mucho más amplio y mucho más complejo como para poder hacer esa relación directamente. Sí. Hace un tiempo tuvimos un debate bastante largo. También le preguntamos a usted, Daniel, acá en Pauta, sobre si es que había existido un quiebre o no un quiebre en la tendencia sobre los delitos graves, los crímenes, y allí hubo un debate intenso sobre eso. Y me gustaría saber ahora en qué punto estamos con esto, porque la sensación puede ser muy alta, podríamos estar en el peor momento en cuanto a delitos cometidos y temor a ser víctima de uno, o no podemos llegar a conclusiones de ese tipo. A ver, hay que juntar varias estadísticas para Sí, claro. poder concluir eso. Uno, lo que están mostrando los datos del Ministerio Público, por ejemplo, que son las denuncias y las detenciones en flagrancia que hacen las policías, está mostrando que, si bien en cantidad no estamos en el nivel más alto histórico de delitos, si uno ve el zoom de los delitos violentos, sí estamos en los niveles más altos históricos. O sea, los delitos violentos están... Solo el año 2019 hubo una cantidad mayor de registros de delitos violentos, porque hubo muchas detenciones en flagrancia a partir del estallido social. Y ahí habían delitos violentos también ingresados. Y ese punto es solo un poco más alto de lo que estamos teniendo en el primer trimestre del año 2024, que es la última estadística que tenemos conocida. Entonces, estamos en un periodo en que tenemos una alza de delitos violentos, eso no hay ninguna duda. Y por lo tanto, evidentemente las familias, este nivel de temor que están teniendo puede también, de entre todas las otras cosas que ya dijimos, tienen un correlato con eso. Hay que tener un cuidado, sí. A ver, una cosa que yo creo que es súper importante es que hay que destacar que el ENUSC de este año es un ENUSC muchísimo mejor que la que teníamos históricamente. Como instrumento, esto es del año 2023. Sí. Ahora los resultados que estamos conociendo hoy día son mediciones Año que se pasado. hicieron entre julio y diciembre del año pasado. Y si ahí se le pregunta en los 12 meses anteriores, entonces los que se entrevistaron en julio, se les está preguntando se les preguntó en ese minuto si habían sido víctimas entre julio del año 2022 y julio del año 2023. Entonces, una ventana de tiempo tenemos rezago, amplia, claro. Y tenemos un rezago importante. Este rezago se produce porque se cambió el instrumento. Decidieron y también nos consultaron, y a nosotros nos consultaron también si nos parecía pertinente, y lo que hicieron fue mejorar mucho la muestra. O sea, ahora tenemos un aumento de alrededor de 30.000 casos a casi 50.000 casos. El instrumento por primera vez tiene representación comunal, que eso es súper importante, porque antes sabíamos a nivel regional cómo estaba la situación delictual, hoy día sabemos en cada comuna, y todos conocemos que la situación es muy distinta en distintos territorios de una misma ciudad. Pero eso genera, eso que es un acto que yo reconozco valiente, porque hubo críticas también de por qué se demoran los resultados, por qué ahora es comparable o no es comparable. Es una discusión que entre expertos se está dando, y evidentemente afecta la comparabilidad. Entonces, por eso que lo que hacen, si se fijan en la entrega de los resultados de la ENUSC de este año, solamente 2 índices se comparan con la historia, y todo lo demás no se compara porque se considera que es un instrumento distinto. Y los dos que se comparan, tenemos ciertos reparos. Nosotros creemos que, porque se hicieron cambios territoriales. ¿Ya? Un cambio fue que aumentaron las comunas que se están midiendo en el instrumento. O sea, antes se medían 102, ahora son 136. Sí. Hay 34 comunas adicionales. Y si bien en esos indicadores que comparan con la historia se sacaron las nuevas comunas para comparar peras con peras, también hubo cambios en las mismas comunas que se medían antes. Antes se medían según un patrón de casas antiguas, ahora se cambió ese patrón y por lo tanto estamos midiendo otras zonas de las comunas, Daniel, y que puede hacer que no sea comparable. Ya, Daniel, entonces, para quienes lo están escuchando en este minuto de la mañana aquí en Radio Pauta,
si esto es una radiografía, ¿estamos mejor o peor? Digámoslo así, con el cambio de metodología. Esta radiografía, ¿qué nos muestra? ¿Que estamos mejor o peor en términos de Tenemos una data? mucho mejor radiografía. Es como si antes mirábamos estas placas De la ¿Ya? medias antigua. borrosas que tenía que mirar el doctor a la luz. Hoy día tenemos una digital maravillosa, mucho mejor. Es Ya. una de las mejores del mundo, de Ya, verdad. y Por eso que- quedamos en estándar. Pero el problema es que como no podemos ver lo mismo en las dos, no podemos saber realmente qué cosas cambiaron, porque no tenemos la misma precisión y por lo tanto no podemos medir exactamente qué fue lo que cambió. Entonces, pero tenemos otros instrumentos, como decía. O sea, los datos administrativos nos están mostrando que estamos con más delitos violentos. El índice Paz Ciudadana, que nosotros lo sacamos el mismo año 2023, pero en octubre y nosotros ya teníamos los resultados, mostró un aumento importante de los delitos. Y ahora, en este minuto, estamos haciendo la medición de los delitos del año 2024 y por lo tanto en octubre de este año ya vamos a tener los resultados también y vamos a poder ir viendo cómo va evolucionando el delito. Pero lo que sí tenemos claro es que estamos con un nivel de temor extremadamente alto en el país. El temor genera un daño enorme en la ciudadanía, por lo mismo que tú, Claudia, planteabas, que los cambios de comportamiento son muy relevantes, las restricciones en movilidad, los costos en protección de las casas son altísimos, por lo tanto hay un daño importantísimo a la ciudadanía por el nivel de temor, y eso está en los niveles más altos históricos, y también en el número de delitos violentos está en el nivel más alto histórico, y por lo tanto tenemos que cuestionarnos las políticas públicas que estamos implementando porque no parecieran estar siendo efectivas en disminuir Ya, eso los es, delitos de las familias zombies. perdona, Gerardo, eso puede ser muy amplio, Daniel Johnson, cuando dice tenemos que cuestionarnos las políticas públicas que estamos llevando adelante, porque las políticas públicas que se están llevando adelante tienen que ver con una agenda de seguridad que incluye varias temáticas, ¿no es cierto?, desde inteligencia, Ministerio de Seguridad, es súper amplio. Entonces, si uno pudiera como hacer un zoom, ¿cuáles son las políticas públicas a la luz de estos resultados que tendrían que realmente revisarse? El gobierno debería revisarlas. Dos cosas o tres, me atrevería a decir, que no han estado presentes. A ver, por favor, no es que la persecución no sea necesaria, la persecución es fundamental, es un componente que tenemos que reforzar, pero no se trata de hacer persecución al voleo. No podemos darnos por satisfechos cuando un fiscal identifica quién fue la persona que hizo el portonazo, por ejemplo, sino que tenemos que escalar a cuál es la organización que encargó ese portonazo. Hay alguien que le está pagando esos 500.000 pesos que vale el robo de un vehículo, y si no escalamos en esa estructura, no vamos a solucionar el problema porque estamos deteniendo los eslabones más débiles de las cadenas delictuales, que son fácilmente reemplazables. Entonces, una línea, fortalecer la persecución penal y poner indicadores. Es algo tan simple como eso. Estamos en un proceso de fortalecimiento del Ministerio Público. Es el minuto en que el Parlamento define indicadores claros de medición de desempeño de cada uno de los fiscales en función del esclarecimiento de los hechos. Una cosa simple. Segunda cosa, prevención temprana. Las organizaciones delictuales se valen de jóvenes normalmente para cometer los delitos. Estos jóvenes son reclutados y por lo tanto, ¿y quiénes son los más febles, los que están más vulnerables a ser reclutados? Son los que concentran factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores típicos de riesgo de un niño? Exclusión escolar, un niño que ha desertado del colegio o que fue excluido del sistema escolar, un niño que es hijo de papás que estuvieron privados de libertad o tienen antecedentes delictuales, un niño que no fue llevado al control de niños sanos. Toda esa información existe en el sistema, en salud, en educación, etcétera. Si lo ocupamos para atender a esos niños, podríamos evitar reclutamiento. Y eso en Chile es extremadamente débil. Y por otro lado, la reinserción. Cuando uno tiene una persona que ya sabe que cometió un delito, esa persona hay que acompañarla en el proceso de dejar la reclusión para evitar que vuelva a cometer delitos. Parecen cosas de largo plazo, son de corto plazo, de verdad, tienen efectos bien inmediatos, pero no hemos tenido la valentía porque la ciudadanía no las percibe muchas veces como medidas efectivas y por lo tanto los políticos no las priorizan. Usted escucha a Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana. Estamos hablando sobre la última encuesta de percepción de inseguridad en Chile, en USC. Mi pregunta lleva dos partes, pero me parece que pueden llegar al mismo punto. Lo primero tiene que ver con la comparativa de años. No sé de qué sirve decir, mira, ahora tenemos tal cantidad de delitos o percepción, mientras versus el 2003, porque de ahí parte. Entonces, yo no sé si es tan relevante la evolución histórica de la cifra. Eso es mi primera pregunta. Bueno, me quiero centrar en eso primero, porque si no nos vamos a confundir. Importante, Gerardo, esto es importantísimo. En otros países que han logrado tener avances importantes, lo que hacen es un acompañamiento de cortes, que se llaman. Ya. Para poder entender que una persona adulta está cometiendo delito y que uno quiere evitar que ese delito ocurra, si uno no tiene un análisis profundo para entender qué llevó a esa persona, qué características tienen las personas que están cometiendo delito en su historia de vida, versus otras personas que no lo están sufriendo, o sea, que no están cometiendo delitos,
la única forma de tener antecedentes certeros es hacer estos análisis de largo aliento, en que uno va acompañando distintas cortes y va viendo su evolución. O sea, el mirar para atrás es fundamental perfecto. para Sirve, entender entonces el comportamiento delictual y para poder evitar el inicio de carreras delictuales desde lo más temprano posible. Ahora, si uno no tiene esa información, la única herramienta que le queda es el control y la persecución. El problema es que el control y persecución son súper ineficientes porque nunca vamos a tener suficientes policías, por ejemplo, para controlar todas las esquinas del país. Entonces tenemos que mirar ese largo Y plazo. la última tenía que ver, o segunda, era con el número de denuncias. El 50% denuncia lo que le pasó y los otros se quedan callados. El 50% en delitos violentos, Claro. que son los delitos que deberían denunciarse más. Si uno mira otras tipologías delictuales como robos, por ejemplo, estamos bajo el 30%, o estamos en el orden del 30 y algo, del 40%. No sé. Pero esta es una situación extremadamente grave. ¿Por qué? Primero, porque da cuenta de que la ciudadanía está pensando que o el costo de hacer la denuncia es muy alto, o que los resultados, el beneficio que va a tener a partir de esa denuncia es muy bajo. Ese es el análisis que uno hace. Si el costo fuera cero, uno denunciaría siempre. Claro. ¿Y cuál puede ser el costo de la denuncia? Dos cosas. Uno, el trámite en la comisaría, el ir, esperar o en el lugar donde se hace la denuncia. Segundo, el costo puede estar asociado también a organizaciones delictuales. Uno puede tener miedo de denunciar porque puede sentirse amenazado por organizaciones delictuales. Eso podría ser extorsión, podría ser visto como una extorsión. Claro, eso directamente puede ser que eso ya es la situación extrema, o puede ser simplemente que yo sé que es mi vecino, que lo conozco, el que está, entonces no me quiero meter en problemas con él. Y por otro lado, esos son los dos componentes que podrían estar relacionados con el costo, pero por el lado del beneficio, también da cuenta de que hay dudas de que el sistema puede tener un desempeño positivo en mi causa. Y aquí es cierto, o sea, la cantidad de esclarecimientos de causas es relativamente baja, o sea, pero en todos los países, o sea, órdenes del 20, 30% son altísimos, son los países más exitosos tienen ese nivel de resolución de causas. Entonces, hay un 70% de causas que realmente no se resuelven en los casos de delitos de robo, los delitos más frecuentes. Eso es normal en los sistemas. Pero hay que entender que la denuncia no es solo para que se esclarezca mi caso. La denuncia es una acción social y uno debería sentirse obligado éticamente a hacerlo, porque si yo denuncio, le doy información al sistema para que otra persona, para que el sistema, en realidad, con la información entregada a las policías y a los que tienen que reaccionar, pueda evitar que otra persona pueda ser víctima o yo mismo pueda ser víctima en el futuro. Y por lo tanto la invitación es siempre a denunciar, porque no hay que tener solo en la mente que el beneficio es que esclarezca mi caso, sino que si yo denuncio puedo evitar... Una ayuda en cadena. Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, muchísimas gracias como siempre por esta buena